Buen día, bienvenidos a este espacio que estamos inaugurando en este programa para hablar sobre pastoral. Se trata de establecer un diálogo pastoral, de conversar juntos acerca de diferentes dinámicas que están presentes en la vida de la iglesia y cómo desde las escrituras podemos responder pastoralmente a la dinámica social en la que estamos viviendo. Entonces, hoy estoy con Pastor Luis Arturo, que está acompañándonos y que será mi compañero en esta aventura de trabajo. Gracias, pastor. Pues el privilegio poder platicar contigo, poder compartir esto con nuestros hermanos. Y la idea, como tú señalas, pues no es dar un punto de vista experto, muy escolástico quizá, o muy erudito, sino simplemente tener una mesa de diálogo con un buen café y poder platicar de temas que creo le preocupan a la iglesia. En este caso, uno de los temas que más están en auge en estos días es la apertura de los templos, qué es lo que se piensa desde el punto de vista de los pastores, cómo han procedido algunos consiervos en el sentido de que pues muchas iglesias ya están aperturando, otras denominaciones se ve que ya están teniendo afluencia de congregantes. ¿Y qué pensamos nosotros como pastores presbiterianos? Porque tenemos que puntualizar que nuestro punto de vista es reformado, es desde el punto de vista presbiteriano, y bueno, pues vamos a platicar un poco de esto. Sí, efectivamente hay una gran diversidad de experiencias que están ocurriendo en derredor de esto, ¿no? Hace rato en el previo nosotros estábamos conversando sobre MacArthur, John MacArthur, donde no solamente es él, sino más bien él es la punta de lanza de un movimiento en California para poder iniciar ya los cultos. Aunque también reconocemos que California tiene una dinámica diferente de la que estamos experimentando en México. No solamente al respecto de la propia enfermedad del COVID, sino también en particular las situaciones políticas en las que ellos están inmersos, ¿no? Entonces también ahí hay muchos factores, incluyendo los políticos, porque básicamente algunos tienen un gobierno demócrata, California, y hay grupos evangélicos que están mucho más aliados con el lado republicano, ¿no? Entonces las cuestiones políticas ahí también quedan mezcladas y hay que hacer esa parte a un ladito para poder concentrarnos en otros dos aspectos que yo creo que son fundamentales, ¿no? La salud espiritual de las iglesias y la salud física de los congregantes. Y junto con ello posiblemente la salud emocional y relacional de la comunidad de fe, ¿no? Entonces yo creo que son áreas que tenemos que considerar, no solamente la salud física y dejar a un lado pues las cuestiones políticas que ellos se traen, ¿no? Claro, y pues esta es la razón por la cual hay muchos detractores de John MacArthur. Me llamaba la atención, por ejemplo, un pastor que pues a veces simpatiza con las ideas reformadas, pero a veces como que tiene también sus propios pensamientos. Chuy Olivares decía en uno de sus sermones que pues no deberíamos tampoco aventarnos al ruedo viendo persecución donde no la hay, porque de alguna manera eso es lo que se le ha criticado a MacArthur, que ha convertido esta postura del gobernador de California de no celebrar cultos como una persecución religiosa, y siendo muy francos, no hay tanto como eso, ¿verdad? Y claro, hay quienes alaban la decisión de MacArthur y sus ancianos, lo han llamado valiente al enfrentarse, todo. Y bueno, pues creo que todo tiene que analizarse muy detenidamente, especialmente cuando estamos hablando en un contexto mexicano, nacional, desde el punto de vista de la iglesia presbiteriana, que desde la Asamblea General ha dado una recomendación que me parece muy prudente, muy inteligente, muy sabia, el que es, por ahora, no abran templos hasta que las condiciones lo permitan, en otras palabras, hasta que el semáforo verde, que también ha tenido sus críticas, esté totalmente en ese color, ¿no? Sí, claro. Y es que, dejando un poco de lado la experiencia de California, la realidad es que también en México no estamos exentos de cuestiones políticas, económicas, que querrámoslo o no, influyen también al respecto de en qué semáforo está
la, lo que nos están diciendo, ¿no? Entonces, no solo es el segmento salud, que sin duda debería de ser el criterio primordial, Ujú. pero la realidad es que también atrás de eso hay una enorme presión económica, no solamente del sector político, sino también de las empresas y Claro. demás, y de una necesidad experimentada, ¿no? Porque finalmente hay muchos miembros de la iglesia que están perdiendo el empleo, o que lo han perdido, o están sobreviviendo con bastantes dificultades, ¿no? Entonces, hay más factores que tenemos que considerarlos. Claro, creo que la iglesia no es solamente, digamos, un espacio religioso en el sentido estricto de la palabra, Ujú. sino también es un espacio social, es un espacio cultural, es un Sí. espacio incluso hasta del mismo esparcimiento, no que la iglesia tenga que ser divertida, pero hay que aceptarlo. Muchos jóvenes, Ujú. por ejemplo, por citar este grupo, pues no salen con otras personas, con otros amigos, no van a otros lugares porque prefieren tomar un momento con los grupos de jóvenes, las sociedades de esfuerzo cristiano, porque allí encuentran pues dinámicas, encuentran algo de diversión, de reflexión, etcétera, y no se diga también, por ejemplo, la Sí. femenil, que las hermanas de los grupos de mujeres, pues también este es el único medio en el que ellas encuentran Ujú. una socialización, un Sí. esparcimiento, un momento para tomar el café con otras hermanas, compartir la fe y pues la vida Ujú. misma, ¿no? Que claro, Sí. no debería separarse, pero pues la iglesia es muy integral en ese sentido, ¿no? Claro, de hecho esa es precisamente la idea de ser iglesia, ¿no? Ujú, No es el ir solamente al lugar o al espacio de un servicio religioso, sino la creación de una comunidad, ¿no? Donde se ujú, convive, se desarrolla. Y sí, yo creo que incluso hay mucha gente, adultos mayores, que se convierte, por un lado, en un escenario natural para su propia convivencia, se generan interacciones, ¿cuántos noviazgos no han salido claro. de ahí, ¿no? Sí. Y no solamente noviazgos, bodas, etcétera, y eso es muy frecuente. Entonces, sin duda la iglesia es mucho más que un espacio religioso. Sí, sí es el espacio, es la razón principal, y la salud de la iglesia en ese terreno de lo espiritual, pues sin duda el espacio cubre un área específica para poderlo desarrollar, ¿no? Ujú, ujú, Junto con las experiencias comunitarias, no solamente de servicio, perdón, no solo es adoración, no solo es convivencia, también en muchas de las ocasiones es un servicio que se presta a otros ujú. desde la estructura o desde la plataforma del ser iglesia, ¿no? Entonces hay que ver todos esos múltiples factores y ver cómo vamos a poder arrancarlos en algún momento o qué paliativos podemos generar en el camino Ujú. para poder ayudar a la congregación, ¿no? Ayudarnos mutuamente, pues somos parte de eso. Claro, claro. Y bueno, quizá esa es la razón por la cual pues muchos consiervos junto con sus consistorios o mesas directivas pues ya están como desesperados de abrir, aperturar sus templos. Y pues tristemente en algunas ocasiones ha sido exitoso, en otras Sí. ocasiones hemos visto que hay algunas iglesias que han aperturado con la tristeza de que a las 2, 3 semanas, 4 semanas Sí. vuelven a cerrar y no sé, me parece que a veces nos gana la emoción, nos gana el sentimiento, por así decirlo, Sí. pero ¿qué debemos opinar o qué debemos decir? Por ejemplo, a algún hermano o hermana que esté viendo esta grabación y que tenga esa inquietud o que tenga esta pregunta, ¿cuándo vamos a Ujú. entrar o cuándo vamos a finalmente abrir nuestros templos? Ok, yo creo que algunos de los... es más fácil empezar para mí de las cosas que no deberíamos de considerar como criterio para tener que aperturar o no, Muy buena ¿no? apreciación, sí, 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 cierto, por sí. ejemplo, el criterio de lo económico
No debería ser. No. O sea, ese no. Claro, claro. Creemos en la gracia de Dios, hablamos de ella, la predicamos, la vivimos. Amén, amén. Entonces, el criterio económico no es la razón. Ahí hay unas ventajas que seguramente la iglesia presbiteriana, por su propia estructura, puede tener. Tiene membresías de iglesia que otras iglesias no tienen. Y dentro de esas membresías son hombres y mujeres que se han comprometido con la iglesia, con una iglesia local, y ofrendan y diezman para poder mantener ese proyecto, aunque no estén asistiendo. Hay otros que a lo mejor no hasta que vayan van a poder ofrendar, pero creo que, por ejemplo, ese criterio económico no es la razón, ¿no? ¿Qué otro criterio podría no serlo? Creo que si dejamos de lado la parte económica, el otro criterio que no debe de formar parte de esas razones por las cuales volver, creo que tiene que ver entonces con la presión social, que, que no es la razón, ¿no? Ni el temor. Entonces, creo que una doctrina que es característica y sin duda la fundamental en el sistema de las iglesias presbiterianas es la soberanía de Dios. Dios es soberano. Su iglesia vive no porque abramos o porque no abramos, sino porque Dios es soberano. Entonces, si puedo decirlo así, si alguien decía, las iglesias están vacías, no, los templos están vacíos. Las iglesias no están vacías, porque las iglesias somos nosotros. Amén. Y mientras como pueblo de Dios estemos adorando, participando, desarrollando, y yo pienso que hoy en día ha habido muchas oportunidades en los servicios en línea, hay cosas que están ocurriendo muy, muy interesantes. Conozco personas que en algún momento, vecinos míos, que en algún momento algo sabían que era pastor, nos acompañaron alguna época al templo, pero resulta que ahora están ahí en todos los servicios. Son, si puedo decirlo así, son más fieles asistiendo en línea Sí. que... Que no llegan tarde a veces. Bueno, creo que no, pero esa es una parte interesante, ¿no? Que está ocurriendo. Resulta que son más fieles en línea que cuando asistían físicamente. Es cierto. Bueno, entonces, a lo que voy es que la iglesia descansa en Dios. Entonces, abrimos o no, tiene que ver con muchos otros factores. Claro. Creo que otro factor, regresando quizá a lo que comentaba o lo que hacía este hermano MacArthur, una de sus frases que se subrayaron mucho en sus argumentaciones para aperturar es de que la iglesia no debería temer a una pandemia. Aquí es cuando yo lo quiero colocar en comillas porque esto ha producido que muchos hermanos digan, bueno, es que no tenemos fe, no deberíamos tener miedo de la pandemia. Y de hecho muchas iglesias, ese fue el argumento y la razón por la cual tardaron demasiado tiempo en cerrar sus templos. Sí. Comento de una hermanita que me hacía esta notificación de que uno de sus familiares asistía a una de estas iglesias en las que el pastor, con buenas intenciones, por supuesto, no vamos a señalarlo ni criticarlo, pero decía que la iglesia no debía temer ante una pandemia como esta porque Dios nos va a proteger y que ellos no iban a cerrar. Obviamente el municipio se enteró y pues tuvieron que cerrar ahora por una orden municipal. Pero el espíritu de esto, en cuanto a que la iglesia no debería temer a la pandemia, de que Dios va a rescatar a sus elegidos y los va a salvar y los va a librar, porque a veces hay una interpretación muy literal de los salmos en cuanto no dejará que la peste destructora esté sobre ti, ¿no? Y esto ha puesto en algunas dificultades quizá a algunos pastores, supongo, porque la iglesia pregunta al pastor, pastor, bueno, pues ¿qué no cree usted en Dios? Usted es el pastor, usted debería de decirnos que
ni la peste destructora llegara a ti, tendríamos que aperturar, ¿no? Y yo Claro. creo que esa no debe ser un criterio para tomar una decisión, Ujú. porque en este caso estaríamos tentando a Dios, y la Biblia dice, no tentarás al Señor tu Dios, hay que tener cuidado. En esto se ha citado mucho a Lutero, que Ujú. también recomendaba a su iglesia el resguardarse en medio de esta plaga que también él vivió, Ujú. de Sí, la peste la peste negra, negra. ¿verdad? Entonces, creo que también ese es un criterio, no porque no tengamos fe, no porque no tengamos la certeza de que Dios nos cuida. Ujú. Dios nos ha dado inteligencia y medidas para proceder. Y ha puesto también, la Biblia dice, Dios ha puesto a la autoridad, ha puesto al gobierno, Sí, pues para administrar la justicia. Entonces, el que el gobierno esté procediendo a cerrar algunos templos no tiene que ver con una persecución religiosa, tiene que ver más bien con un cuidado hacia la población así es. que tenemos que reconocerlo, también somos bastante rebeldes con el gobierno, Sí, ¿no? sí, sí, de pronto a veces pensamos que hay una lógica en algunos hermanos, ¿no? Que de pronto am, sobreenfatizan cierta espiritualidad Ujú, y en ese énfasis de lo supraespiritual pareciera que están más allá de las autoridades civiles y de cualquier otra cosa y ujú, am, sí, me gustaría tomar esto porque me recordó algunas frases de un par de gentes en la historia. Una de D.L. Moody, de él le preguntan, como gran evangelista, le preguntan si él está dispuesto a morir ya. Y dice, mira, estoy preparado para morir, por ujú, cuanto he creído en Jesucristo. Y esto conectarlo un poco con una de las confesiones de fe de la iglesia, Catecismo de Heidelberg, en la vida y en la muerte, que es una cita de texto de Romanos, ujú, en la vida y en la muerte le pertenecemos a Dios. Entonces, sí, efectivamente no tenemos miedo a morir. Eh, He aprendido a ver la muerte no como una pérdida, como mucha gente lo llega a ver todavía, ujú. sino como el apóstol Pablo escribió, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero eso no me hace irresponsable, Claro. porque si algún día voy a morir, pues será cuando Dios quiera. Pero mientras tanto, tratamos de conducirnos con respeto, no solo a nuestras autoridades, sino que también tenemos un compromiso con nosotros mismos, porque el cuerpo que tenemos es parte de la mayordomía que Dios nos dio. Entonces, una parte de esa mayordomía está en que no me contagie si no fuese indispensable. Ujú, Si fuese indispensable, tendría que hacerlo porque es parte de mi manera de honrar a Dios. Pero no solamente es cuidar entonces de la salud que Dios me da, de la vida que Dios me da, sino también cuidar de mi hermano. Y en la Biblia se repite una y otra vez, los unos a los otros. Entonces también tenemos que cuidar a la gente ujú. que está en el alrededor nuestro. Claro, claro. A veces con nosotros vive gente son adultos mayores y que necesitan cuidarse. Necesitamos cuidar de ellos. Ujú, Eso en algún momento me gustó una iniciativa que tú comentaste de los hermanos que sí podemos salir todavía, ujú, que no tenemos tantas complicaciones físicas y demás, y de cómo podríamos nosotros incluso ser apoyo, ujú, ujú. literalmente, si puedo decirlo así, sin que sea de ninguna manera peyorativa, convertirnos en mandaderos para otros hermanos Ujú. que no pueden salir, que no pueden ir al súper incluso, ¿no? Entonces, yo creo que esa idea de cuidarnos mutuamente, creo que debe de estar, prevalecer en medio de nosotros y abrir hasta que tengamos condiciones más seguras para todos y aún así, seguramente lo tendremos que hacer de forma escalonada Claro. para poderlo hacer, ¿no? Ujú, ujú. Sí, en esto yo celebro mucho algunos pastores con los que hemos conversado, platicado, hermanos de Monterrey, del Estado de México, de Xonacatlán, de la Ciudad de México, aquí mismo en Veracruz.
refiriéndose al Estado, en el que quieren ser muy prudentes, quieren no adelantarse a anunciar con bombo y platillo tal fecha aperturamos. Porque, pues tristemente el semáforo también, que tiene sus bemoles, está fluctuando. No es una medida segura, digamos, para vaticinar que ya todo está resuelto, Sí. porque hemos visto cómo de repente cambian colores y creemos que estamos avanzando y retrocedemos. Y llama la atención, por ejemplo, hace 2 semanas, 3 semanas, cuando Campeche fue el primer estado de la República en cambiar a verde. Sí. Me llamó la atención que el subsecretario de Educación. No, de salud. Bueno, los dos, tanto el secretario de salud como el de educación, ambos dijeron... Exacto, dice, no se emocionen, sí, hay que esperar, Sí. entendemos que ya quieren abrir, pero tristemente la gente ve que el semáforo cambia y creen que ya todo pasó. Sí, no. Y salen. Y creo que tenemos que tener también mucho cuidado, y esto también, por cierto, es una invitación a todos nuestros hermanos, nuestros amigos, que pues no nos confiemos, sigamos guardando los protocolos de higiene, de distanciamiento social. Sí. Y no exponernos, pues, innecesariamente, ¿no? Sí, claro, eso sin duda es importante, ¿no? Mientras tanto, no sé cuándo el semáforo verde o las condiciones realmente van a estar, aunque coincido en ese sentido contigo de que el semáforo epidemiológico esté en color verde no significa necesariamente que ya podemos regresar como si nada hubiese ocurrido. Realmente significa que podemos regresar a actividades y tenemos que seguir conservando todos los protocolos que mencionaste. Pero mientras tanto la vida de la iglesia continúa. Y yo pensaría que este es un espacio en el que tenemos que seguir profundizando desde el nivel de lo individual, por ejemplo, en poder aprovechar este tiempo para poder fortalecernos en el Señor, crecer en nuestra propia espiritualidad, hacer uso de muchas de esas disciplinas espirituales que a veces en el trajinar diario no van a ocurrir, porque salíamos corriendo a la oficina, incluso hasta el trabajo de iglesia de pronto era igual de estresante, ¿no? Salíamos de una reunión a otra reunión, etcétera, ¿no? Entonces podía hasta en el trabajo de la iglesia tener el mismo nivel de estrés que en las empresas. Entonces, el hecho de que a veces no tenemos que salir, eso no significa que podemos descuidar nuestra vida espiritual. Yo creo que sí hay que bajarle 2 rayitas al consumo de algunas de las series que luego se suelen ver por ahí. Hay que bajarle un poquito 2 rayitas a eso y subirle 2 rayitas a nuestros canales donde podemos alimentarnos espiritualmente. Claro. Hay mucha buena producción que la gente está haciendo. Yo me he dado cuenta como algunos de nuestros compañeros en el presbiterio, honestamente incluso, se están esforzando mucho acerca de cómo producir contenidos y lo están haciendo muy bien. Pequeños cursos que están dándose incluso, he visto cursos de hermenéutica, de pastoral, en fin, hay varios que están ahí constantemente y que lo único que tienes que hacer es conectarte a la hora y eso es muy útil. Pero también la iglesia en marcha, porque la iglesia no detiene nunca su marcha. Fuimos llamados al servicio, fuimos llamados a la obra, cada uno de nosotros. Yo lo que observo es de que hoy en día, casi en cualquier casa, hay lo necesario para poder iniciar una transmisión en línea. Digo, algunos tienen más equipo, otros menos, claro. ¿No? Digo, pero si pienso que incluso muchos estudiantes, incluso desde el nivel de primaria, tienen que estar conectados con una camarita, su computadora o su tableta y demás, ya están en una transmisión en línea con sus propios profesores. ¿Por qué no usar ahora
revertir, si puedo decirlo ahí, la dirección, ¿no? No solamente es para recibir, sino también usarlo ahora para transmitir, porque finalmente es exactamente el mismo recurso. Claro. Es la camarita que estamos usando, quizás la tableta, el celular, no sé, cada uno tenemos diferentes equipos, ¿no? Pero podemos usar ahora todos esos recursos para compartirlos con nuestros demás hermanos, ¿no? Crear pequeñas comunidades donde podamos no solamente orar, no solo estudiar, sino también generar acompañamiento a los unos a los otros. Y hay un recurso que en algunas casas existe y está olvidado. El teléfono. El teléfono fijo, que luego está ahí. Acumulando polvo, ¿verdad? Y que ya no lo estamos usando, pero ahí está. Porque he visto que este puede ser un excelente recurso, porque muchos de nuestros hermanos adultos se les dificulta la tecnología, pero no se les dificulta contestar un teléfono. Entonces podemos tener conversaciones largas incluso con algunos de ellos, interesarnos más en sus vidas. Y otros incluso que por cuestiones de recursos económicos, no todo el mundo tiene acceso indefinido al internet. Entonces, pues mi teléfono tiene llamadas ilimitadas. Es un teléfono fijo que puedo usarlo y que no me va a disminuir un peso de los gastos que ya tengo, pero no me va a generar ningún gasto extra y lo puedo ayudar. Supe de una congregación, generaron un pequeño grupito de muchachos que se convirtieron como en asesores de la comunidad, de la iglesia local. Entonces ellos llamaban a cada uno de los hermanos, tomaron el directorio de la iglesia y empezaban a llamar a cada uno de ellos. Hermana, ¿puede usted conectarse? ¿Tiene acceso? Y algunos sí tenían el teléfono, pero no sabían cómo. Entonces, mire, yo le voy dando la explicación de cómo hacerlo. Y lograron ayudarles vía telefónica, desde un teléfono fijo de la oficina de la iglesia. Lograron muchos contactos de esa forma y les iban ayudando a configurar sus equipos para que las hermanas, los hermanos pudieran conectarse en línea, ¿no? Entonces, yo creo que esos son recursos que alguien podríamos seguirlos usando, ¿no? Porque hasta el consumo, si puedo decirlo así, alguno de los hermanos me hizo una vez la observación y me obligó, por ejemplo, a que transmitíamos por YouTube, pero es que por Face puedo verlo sin que se gaste mi plan de datos. Entonces empezamos a transmitir por Facebook para ellos. De hecho era una sola persona la que nos lo pidió y dije, bueno, pues hagámoslo, ¿no? O sea, si a ella le podemos ayudar, o sea, a nosotros no nos cuesta gran cosa agregar un canal más, ¿no? Claro, claro. Sí. Y creo que esa es un gran aliciente y algo que Dios nos ha dado por gracia, en el que no estamos sufriendo como quizá en otros tiempos lo hubiéramos sufrido, debido a que esta pandemia nos ha pues encuartelado en nuestras casas, pero aún así Dios está proveyendo de edificación. Y pues, hermanos, creo que esto nos debe motivar, no desesperar. Va a llegar un momento, Eclesiastés dice todo tiene su tiempo, y podríamos parafrasear algunas frases de ese libro diciendo, habrá tiempo para aperturar, habrá tiempo para convivir, habrá tiempo para abrazar, bueno, de hecho así lo dice. Y mientras tanto, bueno, pues, ¿qué estamos haciendo? Y creo que este es un desafío a la iglesia, porque creo que, y lo digo no porque, pues, obviamente seamos pastores o sea pastor, sino he visto que muchos hermanos, muchos pastores de verdad se están esforzando, algunos incluso puesto de su propia bolsa, así como los maestros, a los cuales también por supuesto les reconocemos esto, para comprar equipo, cámara, un micrófono, a lo mejor su pequeña laptop, su vieja laptop la están usando para la iglesia. Y bueno, y la idea es la respuesta de la iglesia, ¿cuál es?
Y aquí creo que queda el desafío. En lo que se abren los templos, hermanos, pues usted siga conectándose, pero también interactúe con la demás iglesia. A veces no tenemos esa interacción. Hay unas Sí. que termina el culto y luego se van, ¿no? Ujú. Y ahorita con la transmisión, pues es más fácil de hacer esto, porque termina el culto, apago la tele o apago mi celular y pues a lo que sigue, ¿no? Pero creo que valdría la pena hacer esto que estás recomendando, de pues motivarnos a hablar a otros hermanos, prestar atención sobre todo a aquellos que están en una situación más vulnerable. ¿Por qué no compartir algo de mi mesa con aquel que ha tenido falta de trabajo? Y creo que la iglesia en ese sentido va a seguir adelante, va a estar robusta, y cuando volvamos a aperturar, pues la iglesia va a demostrar verdaderamente que es el cuerpo de Cristo. Sí. Sabes, me recuerda nada más con esto y me gustaría con esto terminar para mí. Estamos en una época en la que tradicionalmente celebramos la Reforma Protestante. Normalmente leemos más de la Reforma Protestante en Alemania, en Francia, particularmente en Suiza, por cuestiones de denominación, la propia denominación. Sin embargo, casi siempre dejamos de lado la Reforma en España. Mientras que en Europa, mientras que en Alemania, en Francia, Suiza, la Reforma fue muy abierta, hasta instituciones llegaron a generar. Mientras que eso ocurrió ahí, en España la Reforma fue mucho más hacia el interior. Fue más de la búsqueda de la espiritualidad, porque no podían salir a la calle y decir que eran reformados y que ahora eran cristianos protestantes, porque eso significaba la hoguera para ellos. En un entorno donde no podían salir a la calle, eso no significó que dejó de haber reforma, solo que se produjo hacia el interior, hacia ese crecimiento de la espiritualidad. Y ese tipo de espiritualidad en su momento dio fruto, porque justamente Casiodoro de Reina es producto de esa reforma española y dio origen a la versión de la Biblia que se sigue usando hoy en día, bueno, con las reformas que son necesarias, ¿no? Por cuestiones de idioma, pero y Cipriano de Valera también fueron españoles, producto de esa reforma, que desde una espiritualidad en algún momento aportaron. Yo diría que hoy en día una enorme población cristiana en el mundo sigue usando la versión de Casiodoro de Reina. Entonces, tal vez hoy no podemos salir, pero sí podemos crecer en nuestra espiritualidad y en nuestro servicio. ¿Quién dice si no de pronto tenemos por ahí otros escritores, no de la Biblia, no traductores de la Biblia tal vez, o tal vez sí, no sé, porque hay algunos hermanos que tienen facultades para idiomas y demás, ¿no? Entonces estoy pensando en que aún en ese entorno donde no podemos salir, sí podemos seguir siendo productivos, y que Dios use a su iglesia para poder seguir ministrando a su propio cuerpo, ¿no? Amén, amén. Pues hermanos, les agradecemos por haber presenciado, haber estado siguiendo esta grabación, este video. Estamos esperando seguir produciendo estos diálogos. Y si usted tiene algún tema que le gustaría que comentáramos, con mucho gusto lo haremos. Y estamos viéndonos, amados hermanos, en la próxima ocasión. Que Dios me los bendiga. Gracias, pastor. Dios te bendiga.